En cada instante un hombre muere, en cada instante uno nace. Esta frase es una forma de expresar la idea de que la vida y la muerte son procesos constantes y simultáneos en el mundo. Dicha frase se le atribuye al poeta inglés Alfred Tennyson, quien escribió un poema dedicado a su amigo Arthur Henry Hallam, quien murió joven. El poema es una invitación a la reflexión sobre el dolor, la fe, la esperanza y el sentido de la existencia. El poema es profundo y ciertamente es un escrito que te pone a reflexionar, pero para Charles Babbage esto no era del todo cierto. Él proponía: cada instante muere un hombre, cada instante un hombre y la 16ª parte de otro nacen. Esto debido a que, para el siglo XIX, la tasa de natalidad y mortalidad eran muy variables según las regiones y las condiciones socioeconómicas, pero en general se caracterizaba por una alta natalidad y una alta mortalidad, lo que daba lugar a un crecimiento demográfico lento e irregular. Sin embargo, con el avance del siglo, el proceso de industrialización y las mejoras sanitarias e higiénicas, la mortalidad fue descendiendo gradualmente, mientras que la natalidad se mantuvo alta hasta finales del siglo, lo que provocó un aumento de la población sin precedentes. Una herramienta muy útil para conocer el futuro de una población es un proceso de ramificación. Los procesos de ramificación son una clase de procesos estocásticos que modelan el crecimiento de las poblaciones. Son altamente utilizados en la epidemiología y la biología para el estudio de la propagación de enfermedades y pandemias. Sus aplicaciones van desde el esparcimiento de virus cibernéticos hasta las reacciones nucleares en cadena. A la par que un matemático se peleaba con un filósofo por el incorrecto uso de sus frases y por no poder sustentar sus números, dentro del mismo siglo XIX, la aristocracia victoriana se preocupaba por la posibilidad de la extinción de su apellido, debido a la importancia que se le daba de la continuidad de la sangre y la herencia de la propiedad. En esa época, el apellido era una forma de identidad y estatus social, y la extinción de un apellido significaba la pérdida de la identidad y del estatus de dicha familia. Además, la aristocracia victoriana creía que la extinción de un apellido podría tener consecuencias negativas para la sociedad en general, ya que se consideraba que las familias aristocráticas eran responsables de mantener la estabilidad social y política. Si bien no se tiene información específica de qué miembros de la familia exactamente estaban preocupados por esta situación, es posible que algunos de los miembros de la familia real británica, como la reina Victoria y su esposo, el príncipe Alberto, hayan compartido esta preocupación, además de muchos miembros de la aristocracia victoriana que eran dueños de grandes propiedades y tenían una gran cantidad de tierras y riquezas que querían mantener en la familia. Ante dicha problemática, en 1873, Sir François Galton publicó en el Educational Times el siguiente problema. El problema original dice así: un gran país del que solo nos interesan los varones adultos, n en número, y que tienen apellidos distintos, coloniza un distrito. Su ley de población es tal que, en cada generación, A0% de los varones adultos no tienen hijos varones que lleguen a la edad adulta, A1% tienen un hijo varón de esas características, A2% tienen 2, y así sucesivamente hasta A5% que tienen 5. Encuentra qué proporción de sus apellidos se habrán extinguido después de R generaciones y cuántos casos habrá de que el apellido lo tengan M personas. Para la primera incógnita se toma que el valor original de la población consta de 1000 varones adultos y que la ley de la población es tal que el vector de probabilidades queda distribuido como A0 igual a 0.2, A1 igual a 0.3, A2 igual a 0.25, A3 igual a 0.15, A4 igual a 0.05 y A5 igual a 0.05. Para calcular la proporción de los apellidos que se habrán extinguido después de 5 generaciones, por ejemplo, se puede usar la siguiente fórmula.
Esta fórmula se basa en el principio de que la probabilidad de que un apellido se extinga es igual a la probabilidad de que todos los descendientes varones de ese apellido mueran sin dejar hijos varones. Esta probabilidad depende del número de hijos varones que tenga cada varón adulto, que se asume que sigue una distribución binomial con parámetros n igual a 5 y p igual a un sexto. Es decir, que cada varón adulto tiene una probabilidad de 1 entre 6 de tener un hijo varón y que puede tener hasta 5 hijos. Entonces, la probabilidad de que un varón adulto tenga k hijos varones es... Sin embargo, esta probabilidad no es igual para todos los varones adultos, sino que varía según la ley de población, que indica el porcentaje de varones adultos que tienen k hijos varones que llegan a la edad adulta. Por ejemplo, si A0 es igual a 0.2, significa que el 20% de los varones adultos no tienen hijos varones que llegan a la edad adulta y por tanto la probabilidad de que su apellido se extinga es 1. Si A1 igual a 0.3, significa que el 30% de varones adultos tienen un hijo varón que llega a la edad adulta y por tanto la probabilidad de que su apellido se extinga es la probabilidad de que su hijo varón muera sin dejar hijos varones, que es 1 menos un sexto, y así sucesivamente para los demás valores de k. Entonces, la probabilidad de que un apellido se extinga en una generación es igual al promedio ponderado de las probabilidades de que cada varón adulto muera sin dejar hijos varones, que se obtiene multiplicando cada probabilidad por el porcentaje correspondiente de varones adultos que tienen ese número de hijos varones, es decir, la sumatoria de k igual a 0 hasta 5 de a sub k que multiplica a 1 menos k entre 6. Donde A sub k es el porcentaje de varones adultos que tienen k hijos varones que llegan a la edad adulta, expresado como una fracción decimal. Para obtener la probabilidad de que un apellido se extinga después de r generaciones, se tiene que elevar esta probabilidad a la potencia r, ya que se asume que la ley de población se mantiene constante en cada generación, es decir, la misma fórmula previa elevada a una potencia r. Finalmente, para obtener la proporción de los apellidos que se habrían extinguido después de r generaciones, se tiene que restar esta probabilidad de 1, ya que se quiere saber la fracción de los apellidos que no se han extinguido, es decir, su complemento. Aplicando esta fórmula al ejemplo, se obtiene que la proporción de los apellidos que se habrán extinguido después de 5 generaciones es aproximadamente del 41.5%. Del mismo modo que se puede calcular el número de generaciones que seguirán antes de una extinción, podemos calcular otras cosas que sean útiles, como por ejemplo el tamaño medio de una generación. En un proceso de ramificación, el tamaño de la enésima generación es la suma total de descendientes de los individuos de la generación previa, esto es, la sumatoria desde i igual a 1 hasta z sub n-1 de la variable aleatoria x sub i, donde x sub i denota el número de hijos nacidos por la iésima persona en la generación n-1, es decir, la anterior. Pero el supuesto de independencia sabemos que x sub 1, x sub 2 y así sucesivamente son una secuencia independiente e idénticamente distribuida a. Además, el tamaño de la generación anterior es independiente del número de hijos nacidos por la iésima persona. A partir de esto se pueden encontrar los momentos de z sub n, es decir, el tamaño de la generación n. Por la ley de Adam, tomemos que el esperado del tamaño de la generación n es igual a la sumatoria que va de k igual a 0 hasta infinito del esperado de del tamaño de la generación actual, dado que el tamaño de la generación anterior fue igual a k por la probabilidad de que el tamaño de la generación pasada fue igual a k. Como se mencionó anteriormente, z sub n se puede también escribir como la sumatoria que va desde i igual a 1 hasta z sub n-1 de x sub i. Del mismo modo podemos observar que la sumatoria dentro del esperado está topada en z sub n-1, pero z sub n-1 es igual a k, entonces podemos hacer esta sustitución y topar la sumatoria en k.
Siguiendo la cronología y los pasos, podemos notar que estamos llegando a la fórmula de un esperado. Decimos entonces que el esperado de z sub n es igual a mu por el esperado de z sub n menos 1. Esto es igual a mu cuadrada por el esperado de z sub n menos 2. Y por inducción, siguiendo esta misma secuencia, nos encontraremos con que mu elevado a una potencia n por el esperado de z sub 0 es equivalente a mu elevado a una potencia n para n mayor o igual a 0. Esto debido a que z sub 0 es igual a 1. A partir del conocimiento de mu se puede decir que un proceso de ramificación puede ser subcrítico, crítico y supercrítico. Para el primer caso, la media del tamaño generacional disminuye exponencialmente hacia 0. Para el segundo, la media exhibe estabilidad. Y para el último caso, la media del tamaño generacional exhibe un crecimiento exponencial en el largo plazo. Asuma que z sub 0, z sub 1, así sucesivamente, es un proceso de ramificación subcrítico, donde E sub n es el evento en que la población se extingue en la generación n para toda n mayor o igual a 1. Entonces, el evento se puede calcular como la unión que va desde n igual a 1 hasta infinito de E sub n, donde la probabilidad del evento es igual a la probabilidad de dicha unión, que a la vez es equivalente a utilizar el límite donde n tiende a infinito de la probabilidad de que z sub n sea igual a 0. A continuación calculamos la probabilidad de que la población esté extinta en la generación n. La probabilidad de que z sub n sea igual a 0 es igual a 1 menos su complemento, esto es 1 menos la probabilidad de que z sub n sea mayor o igual a 1. Esto es igual a 1 menos la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de la probabilidad de que z sub n sea igual a k. A la vez, esto es mayor o igual que 1 menos la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de k por la probabilidad de que z sub n sea igual a k. Esto es equivalente, finalmente, a 1 menos el esperado de z sub n, y como lo vimos previamente, z sub n puede ser reescrito como mu a una potencia n. Por lo tanto, es 1 menos mu a una potencia n. Y tomando el límite, tenemos que la probabilidad del evento es igual al límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de z sub n igual a 1 es mayor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos mu elevado a una potencia n igual a 1. Varianza del tamaño de una generación. Para observar el proceso de extinción en el caso crítico y supercrítico, primero se debe considerar la varianza del tamaño de una enésima generación, la varianza de z sub n, sea esta sigma cuadrada, la varianza de una distribución de descendencia. Mediante la ley de varianza total tenemos que la varianza de z sub n es igual a la varianza del esperado de z sub n dado que ocurrió z sub n menos 1 más el esperado de la varianza de z sub n dado que ocurrió z sub n menos 1. Mediante el uso de la sumatoria que va desde i igual a k de la varianza de las x sub i igual a sigma cuadrada de k y aplicando la independencia de las x sub i, tenemos que la varianza de z sub n es igual a la varianza de mu que multiplica z sub n menos 1 más el esperado de sigma cuadrada que multiplica a z sub n menos 1. Esto es igual a mu cuadrada que multiplica a la varianza de z sub n menos 1 más sigma cuadrada que multiplica a mu elevado a una potencia n menos 1 para cada n mayor o igual a 1. Dándole valores a n y mediante el uso de inducción se demuestra que la varianza de z sub n puede tener dos caminos, una donde mu es igual a 1 y otra donde mu es diferente de 1. Para el caso subcrítico, ambas varianza y media tienden a 0. Para el caso crítico, la media del tamaño de cada generación es 1, pero la varianza es una función lineal creciente de n. En el caso supercrítico, la varianza crece exponencialmente. Una gran diferencia entre la media m elevado a una potencia n y la varianza sugiere que, en algunos casos, tanto la extinción como el crecimiento descontrolado son posibles resultados. La extinción es para siempre.
Las funciones generadoras de probabilidades son especialmente útiles cuando se analizan los procesos de ramificación. Se usan para hallar la probabilidad de que el proceso eventualmente llegue a la extinción. Para n mayor o igual a 0, sea g sub n de s igual a la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito de s elevado a una potencia k por la probabilidad de que z sub n sea igual a k, la función generadora de la enésima generación tamaño z sub n. Sea g de s igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de s elevado a una potencia k por a sub k, la función generadora de distribución de descendientes. Entonces, g sub n de s es igual al esperado de s elevado a la potencia z sub n igual al esperado de s elevado a una potencia que involucra la sumatoria desde k igual a 0 hasta z sub n menos 1 por xk. Esto a su vez es igual a el esperado de z elevado a una potencia que involucra la sumatoria desde k igual a 0 hasta z sub n menos 1 que multiplica a xk, dado que ocurrió z sub n menos 1. Una vez aplicados los pasos algebraicos, podemos tomar los esperados y finalmente obtener que g sub n de s es igual al esperado de g de s elevado a una potencia z sub n menos 1. Todo esto es igual a g sub n menos 1 de g de s para toda n mayor o igual que 1. Por lo tanto, la función generadora de probabilidad de z sub n es una composición de la función generadora de z sub n menos 1 y de la función generadora de probabilidad de la distribución de descendientes. Observe los siguientes resultados para los valores de g sub i de s. A partir de ello podemos generalizar que g sub n de s es igual a g de g sub n menos 1 de s. Finalmente, es útil recalcar que la ecuación anterior no es típicamente útil para encontrar el valor de la distribución de z sub n. Para una distribución de descendencia arbitraria, la distribución de z sub n será complicada sin una expresión de forma cerrada manejable. Sin embargo, la ecuación es fundamental para la prueba de otros teoremas, que caracteriza la probabilidad de extinción de un proceso de ramificación. Para terminar, agradezco mucho su atención y a la par me gustaría darle los créditos al señor Dobrow, quien es el autor del libro Introduction to Stochastic Processes with R, quien pues básicamente creó la literatura para que este video fuera posible. Sin nada más que añadir, muchas gracias.